contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos, hermanos, una vez más, a la enseñanza de la palabra de Dios en su programa, Esperanza de Vida. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es una doctrina? Usted sabría qué es, porque en el día de hoy andan muchas doctrinas volando por allí. Es una enseñanza que afirma que realmente es así. Pero cuando hablamos de la doctrina de la Biblia, estamos hablando de lo que Dios ha establecido y ha dicho para nuestro bien, para nuestro disfrute personal, de cada hijo e hija de Dios. Así que hoy día vamos a hablar qué son las doctrinas. Y para esto, como dice mi hermano, ojalá tengan lápiz y papel para poder anotar y ver qué son las doctrinas y qué está pasando en estos días con la doctrina de Dios, que es abrumador escuchar y ver tanta basura que los hombres han inventado. Así que amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Igual que usted lo ha expresado recién, para mí es también un tremendo gusto de volver a encontrarnos con nuestros hermanos y amigos que reciben estos programas. ¿Y por qué no oramos? Oramos para que el Señor los bendiga, porque si han recibido el programa y lo escuchan, es porque tienen un legítimo interés en conocer la verdad, en conocer la Biblia, en conocer la palabra de Dios. Lo que mucha gente no tiene interés en ella, así que siempre el Señor lo va a bendecir. Bueno, hoy día vamos a hablar de las doctrinas y principalmente diríamos de la verdadera doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina? Para que tengan cuidado cuando están reuniéndose en un templo, en algún lugar donde ustedes asisten, tengan atención, pongan atención y verifiquen si realmente están en el lugar correcto y están aprendiendo la verdadera doctrina. Y para eso es bastante simple. Por eso quédese, acompáñenos, escuche el programa, porque estamos seguros que al terminar usted va a decir, sí, ahora sé lo que debo hacer, lo que tengo que hacer para saber si estoy siendo engañado o estoy recibiendo la verdad. Y ojo que el engaño a veces es tan sutil que cuesta darse cuenta. Así es que eso ya depende de cada uno, el interés, la preocupación que tiene por saber que esta es la verdad. La comodidad, como la misma palabra lo describe, es algo muy agradable. Todos queremos estar cómodos, pero es tremendamente peligroso cuando estamos hablando de la fe, cuando estamos hablando de la verdadera creencia. Así es que lo invitamos a que nos acompañe. Ojalá tenga lápiz y papel a mano para que pueda tomar nota de lo que va enseñándonos el pastor y de las lecturas que vamos a tener en un momento más de la Biblia, para que usted pueda corroborar que lo que le estamos diciendo es cierto. Y si tiene alguna duda, escríbanos a la casilla de correo electrónico que damos en un momento más. Les recordamos que pueden encontrar muchos de estos programas en Spotify, en formato de podcast, en Google Podcast. También tenemos algunos en YouTube, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Hay que escarbar un poquito, porque como nosotros no tenemos millones de personas que escuchan estos programas, nunca en los buscadores va a aparecer primero, porque el mundo es así. Así que tiene que buscarnos, pero nos va a encontrar. Y si tiene alguna duda, escríbanos y le mandamos un link para que usted pueda a partir de ahí ya contactarse y escuchar los programas. Bien, no me alargo más, estamos saludados, damos gracias al Señor por este nuevo programa y vamos entonces ahora a una pausa muy breve para continuar con la lectura. Bien, hermanos, estamos listos para comenzar con la lectura de la Biblia y vamos a hacerlo en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, capítulo 8, los versículos 11 y 12. Dice la palabra: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Vamos a continuar leyendo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, los versículos del 7 al 9, dicen:
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a continuar en el capítulo 16 de San Mateo, los versículos del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, los versículos 11 y 12. Dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos del 11 hasta el 15. Dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 15 dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Vamos ahora a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 3 hasta el 10. Dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 5 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. Y en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, los versículos del 11 hasta el 14 dicen: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y vamos a terminar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, los versículos 8 y 9, que dicen: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y volvemos a dar gracias a Dios porque tenemos su palabra, que nos enseña la verdadera doctrina, que nos enseña la verdad. Y pedimos al Señor que la bendiga para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, amigos y hermanos, una vez más, estamos frente a la palabra de Dios y reverenciamos el nombre de Dios, reverenciamos su palabra, la respetamos porque es la voz de Dios para nuestras almas. Y siento un profundo dolor en mi corazón que la gente no se interese en leer lo que Dios dice para cada uno de los seres humanos. ¿Tú te has preguntado alguna vez qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que espera Dios de ti? ¿Te has parado a preguntar alguna vez? Mi querido amigo, si nunca lo has hecho, durante este programa te vas a dar cuenta que es necesario. Así que, queridos amigos y hermanos, el Señor bendiga esta enseñanza que traemos sobre la doctrina de la palabra de Dios. Tenemos que entender que la doctrina es la enseñanza que el Señor Jesús nos dejó cuando estuvo en este mundo y la traspasó a los apóstoles, y los apóstoles fielmente la han entregado de generación en generación hasta que ha llegado a nosotros. La doctrina es una enseñanza que Dios estableció en su palabra. Pero la Biblia nos advierte también que va a llegar el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, es decir, no se van a preocupar por ver si es verdad lo que la gente está diciendo. No se van a preocupar para ver en la Biblia si lo que están diciendo es verdad. Por ejemplo, te pongo un caso. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, lo digo con nombre para que sepan, que niegan que el Señor Jesús es Dios. Y la Biblia está llena mostrándonos que el Señor Jesús sí es Dios. Pero el ser humano no se toma la molestia de buscar en la Biblia dónde sale eso. Porque ellos tienen su propia Biblia, porque le han quitado todas las partes, por lo menos allí en Romanos 9 dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. No está este texto en ellos. Juan 1:1, el Evangelio dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose al Señor Jesús. Tampoco está ese texto. Amigos, estamos viviendo en unos tiempos en que la gente no se preocupará, lo que le digan lo va a aceptar. Amigos, me llegó a mi WhatsApp algo tan vergonzoso para mí, le digo, como un hijo de Dios, que lo hizo aquel político comunista que habló del Señor Jesús. ¿Qué sabe él hablar, este hombre diabólico? Todo comunista es diabólico porque niega la divinidad del Señor Jesús. Este hombre diabólico que habló del flaco, qué falta de respeto. Ojalá lo tuviera cerca ese hombre porque le rebatiría todas sus falsedades que habló. Pero mi amigo,
La gente está tomando eso, la palabra de Dios, y tergiversándola. ¿Qué hacen los falsos maestros? Este es el trabajo de ellos, tergiversar la palabra de Dios y dar la vuelta y mostrar el lado que no es el sentido que Dios dijo en su palabra. Y esto no es novedad, porque en el tiempo del Señor Jesús, cuando anduvo en este mundo, los fariseos, escucha muy bien, la religión que estaba en Israel en ese tiempo, ellos habían pasado por alto las doctrinas de Dios y habían puesto su propia enseñanza por encima de la doctrina de Dios. ¿Como cuál me dirá usted? Bueno, Dios dice en los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué hizo la religión? La religión le dijo, no, mira, con que le des una buena ofrenda a la iglesia, no tienes nada más que ayudar a tu padre y a tu madre. Pasan por encima la doctrina de Dios. Y esto pasa mucho hoy día. Tú entras en una religión y le preguntas al pastor, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Bautízate, das tu diezmo y obedeces todo y vas a llegar al cielo. ¿Esto es lo que dice la Biblia? No, esto no es lo que dice la Biblia, mi amigo. Esto no es lo que dice la Biblia. Tú puedes bautizarte 10.000 veces y vas a ir al infierno igual. ¿Y sabes por qué? Porque el agua no limpia el pecado. La Biblia declara que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te fijas cómo los hombres han tergiversado la palabra de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento, donde leyó nuestro hermano primeramente allí en Amós, en el capítulo 8, el verso 11 y 12, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, hambre no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán, porque se conformarán con lo que los hombres le digan, y no la confrontarán con la palabra de Dios si realmente es así. Mi querido amigo, es tu gran responsabilidad, cuando escuchas algo de Dios, comprobarlo si realmente dice eso la Biblia. ¿Sabe? Muchos años atrás, un joven amigo que yo tenía pentecostal, me dijo, don Jaime, me dijo, pucha, estoy contento porque se cumplió la palabra de Dios, que dice que viene el año de la mujer, en que, como dice la Biblia, que la mujer va a tomar su lugar en las cosas de Dios. Entonces le dije yo, ¿y dónde está ese texto de la Biblia? Ah, no me acuerdo ahora, me dijo. Yo lo voy a buscar y se lo voy a dar. Todavía estoy esperando que me llame y me lo dé. Y él mismo me dijo, estamos llegando al año 2000 y la Biblia dice que hasta el año 2000 vamos a llegar. Y le pregunté, ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, se lo voy a buscar y se lo voy a dar. Son cosas que escucha la gente y los da como sentada, como que es verdad. Amigo, si hay algo seguro, verdadero, único que tenemos, es la palabra de Dios. No es la voz de los políticos, no es la voz de los profesores, no es de la voz de los catedráticos de las universidades, no es la voz de los doctores, es la palabra de Dios. Si quieres conocer la verdad, la vas a encontrar en la Biblia. Si quieres conocer las doctrinas verdaderas de Dios, la vas a encontrar en la Biblia. En los tiempos del apóstol Pablo, en 2 Timoteo, Pablo le escribe a su hijo en la fe Timoteo, diciéndole que hubieron 2 hombres que introdujeron vana doctrina diciendo que la resurrección ya se efectuó y que nosotros nos quedamos aquí. Y Pablo dice, sean entregados a Satanás para la destrucción de su cuerpo. Mi amigo, hay mucha falta de enseñanza que está en la Biblia y que Dios la sacó a la luz, como la enseñanza de los nicolaitas. Es una enseñanza que habla que hay uno que manda todo y el resto por categoría se van juntando uno a uno, pero uno es el que manda y le quita el lugar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Es la doctrina que yo aborrezco, dijo el Señor, los nicolaitas. Búscala, está ahí en Apocalipsis 2, en 2 partes está en la iglesia en Éfeso y más adelante en Tiatira. Los hombres han querido introducir mucha falsa doctrina. Te puedo decir que otra falsa doctrina está en las iglesias andando en el día de hoy. Por ejemplo, los mormones, ellos dicen que tienen su profeta, que es José Smith, y que él se puede casar con 7 mujeres y que Dios lo respalda. ¿Pero dónde sale eso en la Biblia? Anda mucha falsa doctrina. Mira, hoy día los jóvenes no se quieren casar, no quieren tener hijos, no quieren compromiso. Cuando Dios, que dijo al principio, multiplicad y llenad la tierra. ¿Por qué se casan 2 matrimonios? Para procrear, para tener hijos, ¿verdad? Y esto es la falsa doctrina en el día de hoy.
que los jóvenes no quieren tener hijos. El diablo está dominando y Dios lo está permitiendo porque el tiempo malo se está acercando, amigos. Pero, ¿qué es una doctrina? Bueno, la doctrina es lo que Dios estableció en su palabra y dijo que tenía que ser así. Y el diablo ha tergiversado muchas doctrinas de la Biblia. Se han levantado muchos falsos profetas se han levantado con doctrinas que tienen parte de verdad, pero también tienen más mentira que verdad. Mira, acompáñame a 2 Timoteo, el capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, y el versículo 3 hasta el 5 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no se preocuparán por comprobarla si es así o no, sino que teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, pecados sexuales. Apartarán de la verdad y el oído y se volverán a fábulas. ¿No has visto por ahí pastores que gritan y dicen: en este momento quita toda enfermedad, cambia muelas nuevas, que se levanten los enfermos, los paralíticos? Esa es falsa doctrina. Y tratan de convencer a la gente. Ahora tú ves a un predicador en un púlpito, no sabes si es el diablo que está predicando o no, porque no olvides que el diablo se viste como ángel de luz. Pero le dice Pablo: tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción y haz la obra de mi Hijo. Cumple tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio, mi hermano? ¿Cuál es mi ministerio? Defender la doctrina que el Señor nos ha dejado. Mira, te voy a leer un texto, si tú quieres anótalo por ahí, en Judas capítulo 1, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La religión está llena de esto. La doctrina de Dios, quiero hablarte primero de esto. Dios es un Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios, unidad en la diversidad. El Dios de la Biblia es un Dios infinito, soberano, glorioso, eterno, que habita en la luz inaccesible, un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, un Dios que tiene aseidad, que no necesita de nadie nada, un soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Este es el Dios de la Biblia, cuyo carácter es santo. Por esto te digo, ¿cómo piensas llegar al cielo, mi amigo, tú con tu pecado a cuesta? ¿Piensas llegar al cielo algún día sin haber sido perdonado de tus pecados, siendo que Dios, cuyo carácter es santo y no dejará pasar el pecado de nadie? Piensa un poquito en esto. ¿Qué sacas con tener una vida entera en la religión? ¿Con bautizarte 2 veces si quieres? ¿Con dar todo tu dinero a la iglesia? Si tus pecados no están borrados, si tus pecados no han sido perdonados, tú nunca vas a llegar al cielo. Nunca. Para un poquito en este momento, me paro para decirte, en este momento, tú puedes ser un receptáculo del perdón de Dios si permites que el Espíritu Santo entre a tu vida y te haga nacer de nuevo. Acepta al Señor Jesús que murió en la cruz por tus pecados, ríndele tu vida, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida. Y el Señor te salvará, te perdonará y te hará un caminante al cielo. La doctrina que Dios nos ha dejado, la doctrina del perdón. Solo la sangre del Señor Jesús puede perdonar y borrar los pecados. Dios lo estableció así. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario cuando murió. Pero ¿sabes qué enseñan los hombres? No, si al final Dios va a tener misericordia de todo y nos va a salvar a todos y nos va a perdonar. ¿Te fijas la falsa enseñanza, las falsas doctrinas, cómo el diablo las ha introducido encubiertamente en la iglesia, en la religión? Es por esto que el Señor dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El del gran trono blanco. Señor, pero yo estuve una vida en la iglesia. ¿Y qué le va a contestar el Señor? No os conozco. Señor, pero yo prediqué, yo era un predicador. No te conozco. Señor, yo hice milagros en tu nombre. No os conozco, apartados de mí, hacedores malditos, hacedores de maldad. Y esto será una realidad en el gran trono blanco.
La doctrina de Dios es que el Dios de la Biblia no es un Dios como tú piensas, no es un Dios como tú te lo imaginas, no es un Dios que la religión te ha enseñado. El Dios de la Biblia es un Dios 3 veces santo, es un Dios justo, un Dios santo, un Dios perdonador, pero que de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Sí, esto sí, amigo. Bueno, cuando uno llega a ver todo esto y ve que las doctrinas están siendo cambiadas, mira, acompáñame al Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, Mateo 16, ¿ya? Del primer Evangelio, que es Mateo 16 y el versículo 12. Bueno, el Señor le habló a los discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que les decía porque no trajeron pan. Cuando el Señor les dijo, no les dije por eso. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Dos religiones que tenían sus propias doctrinas, pero no eran de acuerdo a la Biblia. No, eran doctrinas corrompidas, como las hay hoy día. Mira, la iglesia popular bautiza a los infantes, a las guaguitas, para quitarles el pecado original. ¿Pero qué les echa? Agua. ¿Dónde sale la Biblia que el pecado es limpiado por el agua? ¿Y dónde sale la Biblia que hay que bautizar a las guaguitas? Falsa doctrina. También enseña a los amigos católicos que hay que hacer buenas obras para entrar en el cielo. Si tú eres una persona que cree eso y haces buenas obras, eres un buen padre, un buen esposo, un buen compañero, te felicito, pero eso no te sirve para entrar en el cielo. ¿Qué del pecado que has cometido? ¿Qué del pecado? ¿Tú crees que Dios va a pesar lo bueno que tú hiciste con el pecado que hiciste, y si pesa más lo bueno te va a dejar entrar en el cielo? Es un pensamiento satánico. Mi amigo, el pecado nos está destruyendo. El pecado está destruyendo los matrimonios, las familias. Está destruyendo todo. Es un cáncer que solo Cristo, si tú le abres el corazón entrando a tu vida, te transformará y te hará una nueva criatura. Amigos, estamos viviendo un día en que hay mucha falsa doctrina en la religión. Te pregunto, ¿la iglesia casa? No, la iglesia no casa. Te pongo el caso. Tú, si estás de novio, ve que el sacerdote te case nada más. ¿Qué te va a pedir el sacerdote? La libreta del civil. Entonces, ¿qué casa? El civil. ¿Y qué hace la iglesia? Celebra nupcias, que es diferente. La iglesia no casa. La iglesia celebra nupcias. He escuchado de muchos matrimonios que se casaron por el civil y tienen como un cargo de conciencia por no haberse casado por la iglesia. Mi amigo, eso no es de importancia. Por favor, la iglesia celebra nupcias, no casa. Ninguna iglesia casa. La iglesia bendice el matrimonio, pero no los casa, porque ya están casados ante los ojos de Dios por el civil. ¿Te fijas la falsa doctrina? ¿Cómo se han ido metiendo los seres humanos hasta el día de hoy? Qué terrible, ¿eh? Qué terrible todo esto que está pasando. Donde no hay Dios, no hay moralidad. Cada uno hace lo que quiere, lo que bien puede. Pero hay Dios. Y un día te va a pedir cuenta por tus actos. Donde no hay Dios, hay libertinaje para el pecado. Porque no se considera lo que Dios dice en su palabra. Y se han introducido tantas falsas doctrinas. La religión está llena de falsa doctrina. Hay pastores corruptos. Hay sacerdotes corruptos. Hay líderes corruptos. ¿Cuánto hemos escuchado de pedofilia entre los sacerdotes y aún en los pastores evangélicos? ¿Qué corrupción hay en el mundo entero? ¿Cómo la pudrición está tomando tanto poder entre los hombres? Pero gracias a Dios que habemos unos pocos cristianos verdaderos que levantamos en alto el nombre del Señor Jesucristo para decir: Cristo es la única salvación para el ser humano en este día. No hay dinero, no hay poder, no hay nada. Solo Jesucristo puede salvarte y perdonarte. Él es la solución para tu vida. Si en este momento tú te reconoces un pecador, le pides perdón por tus pecados y aceptas a Jesucristo que murió en la cruz y le dejas al Espíritu Santo que entre a tu vida, Él te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura. Y vas a llegar a entender todas las falsas doctrinas que hay en este mundo. Porque el Espíritu Santo que nos viene a morar da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podríamos seguir hablando de tantas falsas doctrinas que hay en este mundo.
escuché hablar a la famosa doctora Apolo, que nada sabe esa pobre señora de lo que es Dios. Y ella dice, no, Dios tiene que aceptar a los homosexuales si es el amor. La corrupción no es el amor. ¿Sabes, mi amigo? Cuando un hombre y una mujer llegan al estado de ser homosexuales es porque ya no tienen perdón. Te invito a que leas Romanos el capítulo 1 y me encontrarás razón de lo que te estoy diciendo. Allí está la verdad de parte de Dios para el ser humano. Bueno, en los Hechos el capítulo 4, ¿ya? Los Hechos el capítulo 4. No sé si lo tienes, ¿sí? Y el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Te fijas? ¿Te fijas lo que Dios dice allí? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en el capítulo 2, 3 y el versículo 42 dice, bueno, en el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, escúchame, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El ser humano ha cambiado la doctrina de Dios por doctrina de hombre. ¿Qué hace una persona cuando llega a la religión? Lo primero la bautizan, la tiran al agua. Pero ¿qué dice aquí? Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Tú tienes que recibir a Jesucristo primero en el corazón, ser salvo, tener la vida eterna, para luego bautizarte. Esto es lo que está diciendo aquí, léelo conmigo. Esta es la sana doctrina. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y después fueron recibidos a la comunión. ¿Pero qué le importa a los pastores hoy día? ¿Le importa que les den dinero? Son corruptos, son corruptos. Conversé unos años atrás con un hombre que venía del extranjero como misionero y me dijo estas palabras: estoy tan aburrido, hace 3 años que estoy trabajando, no tengo casa, no tengo auto, no tengo... Yo le pregunté, bueno, ¿vino a enriquecerse usted aquí o vino a trabajar por el Señor? ¿Te fijas tú la mentalidad de los hombres? Que tienen que tener casa propia, que tienen que tenerle auto. Mi amigo, ¿te acuerdas aquel hombre cuando le dijo al Señor, Señor Jesús, te voy a seguir donde quiera que tú vayas? Y el Señor le dijo, espérate un poco. ¿Ves las aves del cielo tienen nido? Los animales tienen guarido donde guardarse en la noche. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y qué le contestó este hombre? Nada, porque no estaba dispuesto a sufrir. Él creía que todo era tan fácil. El Señor Jesús nunca tuvo una casa propia aquí en la tierra. Nunca tuvo una cama propia, ¿sabías tú? Él siempre iba donde Lázaro, María y Marta, que le recibían en su casa. Y habían mujeres que seguían al Señor Jesús, que le lavaban la ropa y le hacían comida. Y hoy día, alguien que se nombra pastor tiene que tener auto, tienen que tenerle casa, Mi amigo, por favor, ¿cómo se ha desvirtuado la doctrina de la palabra de Dios? ¿No es cierto? He conocido hombres pobres que se han nombrado pastores, ahora son ricos, tienen lo que quieran. Oh, amigos, cómo se abusa de la gente pobre. A mí me da mucha pena esto, ¿verdad? Me da mucha pena, amigos. Mira, acompáñame a la carta a los Efesios, el capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. ¿Ya? Que leíste con mi hermano. Y el versículo 14 dice, bueno, en el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que, mira, escucha muy bien, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños fáciles de... Tú sabes que un hombre malvado puede convencer a un niño regalándole un dulce y se lo lleva. Y aquí dice, para que no seamos niños fáciles de llevar por doquiera de todo viento de doctrina, con estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Aquí está la palabra astucia otra vez. La astucia siempre se va a emplear para engañar. Mi hermano, mi hermana, ten cuidado, porque han salido muchos falsos profetas por el mundo que andan con la Biblia, pero no andan con la verdad. Tienen parte de la verdad, pero el veneno viene de atrás. Sigue más adelante conmigo, 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 15, ¿qué dice allí? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que hemos aprendido de la Biblia, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda obra. Aquí está la Trinidad.
Está el Señor Jesús, está Dios el Padre y está el Espíritu Santo en el versículo 16. ¿Sabes? Nuestros amigos testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino es un poder. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo lo podemos entristecer. ¿Puedes entristecer una fuerza? ¿No es cierto que no? No. ¿Te puede guiar una fuerza? Tampoco. El Espíritu Santo tiene voluntad, nos guía, nos habla por la palabra. ¿Te fijas la falsa doctrina? ¿Cómo está entrando en este mundo? Una falsa doctrina que a mí me hace poner los pelos de punta es cuando me ha tocado ir a un entierro y el sacerdote allí habla y dice: Dios tendrá esta alma de nuestro hermano o hermano en sus brazos y le estará dando acogida en el cielo. Siendo que esa persona jamás se preocupó por su alma, jamás fue a una iglesia, jamás tomó una lectura de la palabra de Dios. Cómo el engaño, la falsa doctrina ha estado a una forma tan asquerosa. Una vez le pregunté a un sacerdote que por qué hacían misas por los muertos si ellos sabían que una vez que la persona moría no salía nunca más de allí. ¿Sabes qué me dijo? Para darle consuelo a la familia. ¡Qué asqueroso! Así se ríe la gente de ti, querido amigo. ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres ser un hombre que nadie, una mujer que nadie te engañe? Te desafío a leer la palabra de Dios. Te desafío a leer la Biblia porque allí vas a encontrar la verdad. No la vas a encontrar en la boca de los hombres, vas a encontrarla en la Biblia. Allí vas a encontrar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Te desafiamos a que leas y busques la palabra de Dios. Mira, da vuelta la hoja allí, 1 Timoteo 1:3. ¿Qué dice? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fue Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñaren diferentes doctrinas, porque eso está entrando con fuerza en la religión. Mi querido amigo, ¿sabes tú que la falsa doctrina está puesta en la religión como algo central? Una vez me convidó un familiar que la iban a bautizar. Y una vez que la bautizaron, el pastor asquerosamente, dijo: nuestra hermana acaba de recibir la vida eterna por medio del bautismo. Esto es falsa doctrina, amigos. Nadie nace de nuevo por el bautismo. Hay miles y millones de personas en el infierno que fueron bautizados y están pagando sus pecados allí, en la sala de espera que es el infierno, para luego salir de allí, venir a tomar sus cuerpos y comparecer ante el gran trono blanco para ser lanzado al lago de fuego. Que nadie te engañe diciéndote: no, si al final Dios nos va a perdonar a todos y nos va a incluir en el cielo. Nunca va a ser así, porque Dios, cuyo carácter es santo, 3 veces santo, no pasará el pecado por alto de nadie. Si Él estuvo dispuesto a castigar a su propio Hijo por tu pecado, ¿piensas que te va a dejar entrar en el cielo con tu pecado a cuesta? No, ni lo sueñes, ni lo sueñes. Mi amigo, te invito a que leas todo el capítulo 1 de la carta a los Efesios. La carta de 1 Timoteo, porque allí habla de la sana doctrina. Estamos en un tiempo en que la gente no se preocupa por comprobar con la Biblia si lo que le están diciendo es verdad o no. Se conforma a lo que le dice el pastor. Una vez le dije a una señora, le dije: ¿está seguro que donde está la religión va a llegar al cielo? Sí, porque el pastor me lo dijo. Le dije yo: ¿está seguro que el pastor le está diciendo la verdad? No sé, me dijo. Él tendrá que darle cuenta a Dios por lo que está diciendo. Y usted tendrá que darle cuenta a Dios por lo que está escuchando. No son niños, son personas adultas con responsabilidad frente a Dios. Alguien me preguntó una vez: ¿a qué edad los niños Dios comienza a tener responsabilidad de ellos, le empieza a notar los pecados? Mira, es tan difícil, amigo, decirlo, porque las niñas maduran primero que nosotros los hombres. Pero cuando los niños despiertan a lo que es la responsabilidad de saber lo que es la mano izquierda, lo que es la mano derecha, a lo que es malo y lo que es bueno, allí comienza su responsabilidad frente a Dios. ¿Y tú has guiado a tus niños a los pies del Señor? ¿Les has mostrado la palabra de Dios? ¿Les has encaminado hacia el cielo? Qué lindo saber que mis hijos, mis nietos, vamos a ir todos al cielo, pero cada uno con su propia responsabilidad. Yo no puedo compartirle mi fe, yo puedo mostrarle el camino de salvación. Para terminar, en Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo, ¿con qué? Con la sana doctrina. Y la sana doctrina es lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. No te conformes con lo que los hombres te dicen. Mira, cuando Pablo llegó a Berea, una ciudad allá en Jerusalén, y les habló la palabra de Dios, los de Berea fueron tan nobles que no creyeron inmediatamente, sino fueron a las Escrituras para ver si lo que estaba diciendo era así. Y cuando comprobaron que era así, lo creyeron de corazón. Esta es tu responsabilidad. Mi amigo,
Esta es la responsabilidad de todo ser humano. En Hebreos, allí termino, capítulo 13 y el verso 9, mira que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Toda doctrina que no es de la Biblia es diversa y extraña, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con vianda, que nunca aprovecharon los que se han ocupado. Mi amigo, si quieres conocer la verdad, si quieres conocer la sana doctrina, tienes que leer la Biblia. Y allí van a saltar muchas falsas doctrinas que has escuchado por ahí, seguramente. Queridos amigos, ha llegado el tiempo en que no se sufre la sana doctrina porque la gente no está preocupada por lo que escucha para comprobarlo en la Biblia, si es así o no. No, recibe cualquier cosa, traga cualquier cosa, pero tiene responsabilidad. No eres un niño, no eres un niño inocente, eres una mujer, un hombre responsable, un joven, una señorita responsable. Eres un pecador que vas camino al infierno, pero Cristo en este momento sale para decirte: yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar, déjame entrar a tu vida. Ríndele tu vida al Señor y serás salvo por toda la eternidad. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado otra vez al final de otra enseñanza de la Biblia y nos gustaría que las almas fueran afectadas por la palabra de Dios, ¿verdad? Nos gustaría mucho y que muchos se rindieran al Señor y fueran salvos y sepan que van al cielo. No porque un hombre los dijo, sino porque la palabra de Dios lo dice. La Biblia dice, palabras textuales del Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es sana doctrina. Los hombres han hecho muchos puentes, de las buenas obras, del portarse bien, del bautismo, pero Dios dice: yo soy el único camino. Si tú quieres ir al cielo, acepta al Señor Jesús en tu corazón para toda la eternidad. Que así sea. Bien, hermanos y amigos queridos, hemos llegado al final del programa y bueno, creemos que el programa ha sido muy claro. Si usted no ha entendido algo, vuelva a escucharlo, escríbanos, a ver si podemos aclararle las dudas. Pero esperamos que usted haya entendido lo medular, que haya entendido que hay una sola verdadera doctrina y muchas falsas doctrinas que se introducen con mucha sutileza usando parte de la verdad. Si yo quiero producir un engaño que la gente compre con facilidad, yo voy a tener que contar ese engaño entre medio de la verdad, de manera de que usted dice: sí, creo que es así, y ya con eso usted lo acepta. Se hace con astucia. Ahí viene lo que dice siempre mi hermano, que la palabra astucia en la Biblia siempre tiene una connotación negativa. Por algo el Señor nos enseñó que así era. Pero esta falta de doctrina que parece inocente, que uno a veces dice: bueno, no es tanto, si yo entiendo, me doy cuenta, pero acepta muchas cosas, usted no se da cuenta la cantidad de cosas que hace que son doctrinas falsas durante el día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Creencias, mitos, supersticiones. Usted mismo a veces ha afirmado cosas que no son verdaderas, porque no tiene la certeza, pero las toma como ciertas porque las escuchó. Usted también está participando de esto y no se da cuenta. Pero tiene que tener mucho cuidado, ¿sabe? Porque esto es como la persona que toma un trago. El primer trago de alcohol es rico, agradable. El segundo también, y lo desinhibe, pero usted se está matando. Usted está destruyendo su organismo, está destruyendo su hígado, está destruyendo su cerebro. La falsa doctrina a usted le destruye el alma. Lo destruye, es un veneno mortal. Usted va a morir ante los ojos de Dios si usted no quiere conocer, si usted se revela, si usted simplemente es cómodo y no quiso saber la verdad. Por eso que insistimos, a riesgo de ser majaderos, a riesgo de ser desagradables incluso para algunas personas, en que es necesario, es vital que usted se preocupe de la sana doctrina. Bueno, y ya sabe dónde encontrarla, pues, en la Biblia. Lea la Biblia. Hay muchas religiones que tienen sus Biblias propias, como ya nombró mi hermano, los mormones, los testigos de Jehová, y podríamos nombrar muchas más, pero no es el caso. Pero todas ellas aparecieron después de que estuvo el Señor Jesucristo aquí, después de que fueron escritos los evangelios, por supuesto mucho después de que fue escrito el Antiguo Testamento. Y eso no debiera hacernos dudar.
¿Por qué, mire, el Señor hace 300, 400 años se le iba a aparecer a un señor y le iba a decir, o a una señora en otro caso, y le iba a decir que ahora es una nueva revelación? ¿A título de qué? Si el Señor ya nos reveló todo. Cuidado, amigo mío, cuidado, querido hermano, busque la verdad, siempre busque la verdad. Y nuestro programa pretende poder ayudarlo. Es un pequeño grano de arena en este inmenso océano de la verdad. Pero de una cosa estamos seguros, es arena de buena calidad. Queridos amigos y hermanos, me despido agradecido al Señor primeramente por la bendición que nos da de poder continuar haciendo estos programas que ya llevamos muchos y sabemos que hay gente que los ha estado escuchando durante muchos años y que le ha sido de bendición. Le agradecemos cuando nos lo hacen saber. Será hasta la próxima, si el Señor así lo quiere. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a su familia y sus hogares. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.